Señor, según de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Vamos a poner nuestro corazón, abrirlo a la palabra del Señor. Según de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 5. Vamos a leer allí la palabra del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, ya están todos. Si usted tiene a su lado un amigo, hermano, cédale la Biblia. Réstesela. Si usted ve a algún hermano y que está como que no da por dónde, ayúdele. Ayúdele a buscar la cita, que podamos leer todos. Dice la palabra del Señor: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijo: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Todos. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy en sí. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, vamos a en esta mañana meditar bajo el lema: el descuido de un servidor y un pecado escondido. El descuido de un servidor y un pecado escondido. Nosotros como iglesia, hermanos, la tenemos clara de parte del Señor, y la predicación del Evangelio, todo lo que hacemos en los programas de refán, cultos especiales, campañas, el objetivo de la predicación del Evangelio es alcanzar a todos los hombres, alcanzar a todos los que no han recibido al Señor. Pero para eso tenemos que combatir el pecado por la palabra de Dios. Si usted analiza, la predicación del Evangelio va enfocado a combatir el pecado, porque el pecado es el que hizo división entre Dios y los hombres. Por causa del pecado es que hoy la humanidad está como está. Por causa del pecado, el Señor se manifestó en carne al mundo para quitar el pecado del mundo. Y por eso envió por todas partes su iglesia, de predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, la predicación del Evangelio encierra un paquete muy extenso de enseñanza, de doctrina, que todo va apuntando a combatir el pecado. Amén. Y nosotros como iglesia, también en la palabra del Señor encontramos todo un número de doctrinas, de enseñanza, para que los que ya estamos en la iglesia no volvamos al pecado. Amén. No volvamos al pecado. Entonces, todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra, todos, hermanos, aquí todos estamos expuestos a toda enseñanza de nuestro adversario, el diablo. Y debemos tener cuidado de no dejar que el pecado que nos asedia nos contamine. Por eso, hermanos, realmente no necesitamos un programa de renovación para vivir renovado en el Señor.
Yo puedo considerar que esta mañana es una mañana de renovación. Cada vez que nosotros nos acercamos a escuchar la palabra del Señor, es un momento de renovarnos con el Señor. Nos acostumbramos a esperar una semana de renovación y a veces nos hemos convertido en que todo es a través de programas. No, hay que hacer un programa de renovación para que los jóvenes se renueven, para que la iglesia se renueve. Ajá, y después la semana ¿qué? O establecemos una Semana Santa y después la semana ¿qué? Por eso nosotros no celebramos Semana Santa, porque la vida del cristiano todas las 24 horas del día debe ser santa. Los 7 días de la semana y los 12 meses del año, todos los días debemos vivir en santidad. Porque usted y yo sabemos que después que termine esta escuela dominical, escuche, después que termine esta escuela dominical, puede venir el Señor. Y usted no va a decir, no, ¿quién dijo? ¿Quién va a venir? No, eso usted no lo sabe. Nadie lo sabemos la hora ni el día. Entonces puede venir después de esta escuela dominical. Por eso hay que estar preparados. Entonces, todos los días, día de renovación en el Señor, para vivir una vida del Señor en integridad. Porque, hermano, nuestro adversario, el enemigo de nuestras almas, el que no quiere irse solo al infierno, él nos acecha todos los días. Y sabe, hermano, que el pecado no respeta nivel espiritual. ¿Sí sabía eso? El pecado no respeta nivel espiritual. El diablo no respeta nivel espiritual. Como una canción de aquel que dice que vamos para enseñar al diablo a respetar. Hermano, el diablo no conoce de respeto. ¿Usted cree que porque yo soy el pastor, si no, por el pastor no me meto, respeto no es el respeto? Vea, Dios me guarde, pero se descuida el pastor y va con él también. El presidente de la iglesia se descuida y va con el presidente. Y de hecho ya ha caído un presidente. Hermano, y se la voy a poner de otra manera. El diablo se atrevió a tentar a Jesús. ¿Qué va a conocer el diablo de respeto? Si un día se le acercó al Señor y le dijo, si de verdad tú eres el Hijo de Dios, y estas piedras que se convierten en el pan. ¿Te han leído la tentación de Jesús? Pero qué bendición, porque tenemos la palabra para contrarrestar al enemigo. Y el Señor le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y no respetó, hermano. No respetó que era Jesús. Y mucho menos no respetó que el Señor acababa de salir de un ayuno de 40 días. ¿Usted cree que el diablo va a respetar que uno ayune aquí una semana? No, aquí me va a respetar porque ayuné una semana. El Señor ayunó 40 días. Y lo esperó. Y cuando salió del ayuno lo esperó para tentar. Si se atrevió a tentar a Jesús, hermano, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Y quién soy yo? Para que el diablo nos tenga respeto. El diablo no respeta nada. El diablo no tiene nada que ver con nivel espiritual, clase social, raza, nada, ni edad. Yo hace 2 años, en la iglesia de Chiriguaná, una anciana muy querida y muy de Dios, y siempre que me pasaban a mí a dirigir un culto, yo estaba en la iglesia, me he servido al Santo Ministerio. A mí me gustaba pasar a la anciana Santiago González. Ella cuando pasaba apenas con abrir la boca, eso prendía la iglesia. Y yo siempre la tenía en cuenta. Y un día ella dice, oiga hermano, un domingo, la pasamos cantando, dice, oiga hermano, el diablo es un diablo mentiroso. No respeta la edad que tengo. Ve ahorita que venía de la casa, que salí de la casa, porque ella era bastante de peso y tenía, era como casporrita así, pero era el peso del cuerpo. Hermano, vea, y la vez que venía allá y caminando yo despacio ahí, un anciano, caminando, el diablo no respeta, me salió un viejito y me dice, adiós nena. No respetar a esta anciana. Entonces digo, el diablo no respeta ni la edad.
Hermano, ¿usted cree que por la edad que tiene Dios lo va a respetar eso? Me presento un viejito también. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el Señor dice, mire, el que esté firme, mire que no caiga. Porque mientras estamos en este cuerpo, ausentes estamos del Señor. O sea, mientras estamos en este cuerpo, estamos en peligro todos. Todos. A nosotros lo que a nosotros nos garantiza es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la garantía suya y la garantía mía. Que mientras el Señor esté con nosotros, hermano, nosotros tenemos de Dios la capacidad para reprender al diablo. Y el diablo huirá de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, él dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y en Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube, testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Que nos asedia. Hermano, el pecado nos asedia. Por todas partes. Por todas partes nos asedia el pecado. Bendito el nombre del Señor. Y en lo que respecta a David y el texto donde leímos, bueno, era habitual que las actividades militares cesaran durante los meses de invierno, de modo que David reasumió sus operaciones militares contra Amón en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, o sea, en la primavera. Y no era una obligación que David salía a pelear, porque cuando la batalla estaba asegurada, bendito el nombre del Señor, cuando la victoria de Israel era segura, él no salía. Pero ya conocemos que el ejército amonita fue destruido y sus ciudades fueron sitiadas. Los israelitas ya eran poderosos y la posición de David era muy segura. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre de Jesús. Por eso él se quedó en casa. Pero quiero mostrarles, hermanos, en el texto donde leímos todo lo que concierne a lo que David hizo. El pecado en que se vio enredado. Y extrayendo de ese texto, pude encontrar lo que es la característica del pecado. El pecado tiene unas características. Porque el pecado vuelve al hombre hipócrita. Mira lo que dice el verso 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Porque el pecado vuelve al hombre hipócrita. David estaba frente al hombre del cual él había cometido falta ante Dios y ante él por meterse con su mujer. Y cuando lo vio, como si nada hubiese pasado, como si nada hubiese sucedido en el mundo, y le pregunta a Urías por la salud del general, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra, y aquel hombre le declara todo, cómo estaba la guerra, cómo estaba la salud del general, como si nada hubiese pasado. El pecado llama a otro pecado. ¿Sí sabíamos? Una voz llama a otra voz, ¿cierto? A la voz de su cascada, dice el salmista. El pecado llama a otro pecado, por eso el que peca debe reconocer y confesar a tiempo, porque lo contrario se va enredando más. El que cae en pecado debe confesar pronto. No se quede con eso allí. Debe confesar pronto porque se enreda más. Y un pecado lo va llevando a otro. Y ese lo va llevando a otro. Y llega un momento en que no podrá salir. No podrá salir. El verso 13
del mismo texto bíblico, dice que David convidó a Urías a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Porque ya no solamente cometió un adulterio, sino que ahora se va a participar de los placeres del mundo, a embriagarse. Un pecado llama a otro pecado. Y el pecado también trata de involucrar a otros. ¿Sí sabía? Hay gente que participa en los pecados del otro. Hay personas que de pronto cometen un pecado y le dicen, esa es una cosa, tengo esta situación así, caí en pecado por ahí, pero no vaya a decir nada. Y el otro, tan padre, dice, tranquilo, yo no digo nada. Vamos a mirar que entonces el juicio de Dios vendrá no solamente del que peca, sino del que participa. Amén. O sea, el pecado involucra a otra gente. Y hay de aquellos también de los que se involucran en el pecado del otro. Yo le voy a decir algo, hermano, yo voy a contar mi experiencia. A mí me sucede así, yo lo hago así. Si Pedrito viene a mí y me dice, me declaro un pecado, yo lo oigo y le digo, es lo mismo. Aquí haga lo que el Señor dice, arrepiéntase, confiese. Y yo prefiero que él se convierta en enemigo mío, pero es mejor ayudarlo. Es la manera de yo ayudarlo, hacerle ver por la Escritura que él debe confesar, que él debe apartarse. Bendito el nombre del Señor. Y le doy un tiempo, bueno, vamos a orarle a Dios. Yo no voy a decir nada, no voy a decirle nada a nadie, no voy a decirle nada al pastor, nadie. Pero vamos a orar. Vamos a orar para que Dios te ayude, para que en su momento usted declare su pecado. Yo te voy a dar una oración, vamos a poner un mes, vamos a orar este mes, que Dios te ayude, que el Señor te dé el valor de hacerlo, te ayude en oración. Y después del mes, entonces yo espero que usted lo haga. Y si usted no lo hace, entonces a mí me toca limpiarme, aleluya, que la sangre suya no caiga sobre mí tampoco. Entonces ya hacemos un trabajo para ayudarlo que él lo haga. Y si no lo hace, entonces ya yo me transfiero eso al que debe transferirse. Cuando no era pastor, yo le transfería eso al pastor. Claro, siempre con el propósito de ayudar. Porque aquí se trata de ayudar, hermanos. Yo lo he dicho ya aquí se trata de ayudar. No al caído caer, no. Aquí se trata de que ayudemos a salvar al otro. Vamos a ayudar. ¿Y cómo lo ayudamos? No para que él reconozca que hay que confesar. Y no ocultarle porque participamos y llevamos el juicio de Dios también. Entonces, el pecado trata de involucrar a otro y el involucrado, si no busca que se solucione el asunto, participa del pecado ajeno. En el verso 14, dice la Biblia, venida la mañana, escribió David a Joab. O sea, ya David había cometido el pecado. Pero venida la mañana, David escribió al general una carta, la cual envió por mano del mismo Urías. Oye, hipócrita. El mismo Urías le va a llevar la carta allá al general. Y escribió la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retíralo de él para que sea herido y muera. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice el verso 16, así fue cuando Joab sitió la ciudad y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías el Eteo. Mire, ya involucró a otro en su pecado. Bendito el nombre del Señor. Involucró a otro. Había otro también que sabía las malas intenciones del rey, pero el general
tenía que callar, no podía decir nada, tenía que hacer lo que su Señor le dijera que hiciera. Porque, hermano, el pecado vuelve insensible. El pecado vuelve insensible al hombre si no reconoce a tiempo. Cuando la persona peca y no reconoce a tiempo, no reconoce su falta, no reconoce su pecado, hermano, la conciencia de la persona se cauteriza. ¿Se han oído hablar de la conciencia cauterizada? La conciencia se cauteriza. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Una conciencia que ya no siente si peca o no peca. Una conciencia que le da lo mismo si peca o no peca. Bendito el nombre del Señor. Una conciencia que ya no siente, que no es sensible, y el pecado vuelve insensible al hombre. Escuchen esto, el versículo 25. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dice: pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías el Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab. Cuando David se enteró de la noticia que ya Urías había muerto, que el esposo de aquella mujer que él tomó ilícitamente había muerto, porque él dio la orden que lo matara. Y cuando vino la noticia a David, mire lo que dice David. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, así le dirás al general, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rinda, y tú aliéntate. Bendito el nombre del Señor. O sea, le dice: no tengas dolor por lo que pasó. O sea, ¿a ti qué te importa si Urías murió? No sientas dolor por eso, uno más que murió en la guerra. Porque el pecado vuelve insensible al hombre, se le cauteriza la conciencia. Bendito el nombre del Señor. Urías era uno de sus guerreros, pero sin embargo le dice a Joab: no tengas pesar por esto. O sea, a nosotros nos da lo mismo si él ya murió o no murió. No tengas pesar por esto. Ya una conciencia insensible. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Pero Dios, que tiene todos los ojos puestos en el hombre, porque, hermano, nosotros no podemos escapar de los ojos de Dios. Al pastor lo podemos engañar, al líder lo podemos engañar, podemos presentarnos con un rostro de inocente. Como decía mi mamá siempre, me decía: Hernán, tú tienes un rostro de yo no fui. Porque yo así, yo tiraba la piedra y me presentaba y no, yo no fui. Yo no fui, me quedaba serio, yo no fui. Dijo: si no te conociera, tiene una carita así de yo no fui. Pero tú fuiste. Pero Dios tiene los ojos puestos en nosotros. Como dice una canción por ahí, estamos vigilados. Estamos vigilados. El ojo de Dios está puesto sobre nosotros. ¿A dónde iremos? Digo el salmista: ¿a dónde iré de tu presencia? Si me fuera a lo más alto, allá estás tú. Y lo digo de esta manera: y si hiciera un hueco profundo y me fuera a la profundidad de la tierra, allá está Él. Y si yo cojo y apago todas las luces para que en la oscuridad el Señor no me vea, no, Él resplandece en medio de la luz. ¿A dónde iremos? Él saca todo a la luz. Él usará a alguien para sacar a la luz el pecado. De seguro, hermano. Dios no usará el medio, la forma para sacar a la luz el pecado. Por eso en el versículo 27, aleluya, bendito el nombre del Señor.
encontramos que allí David, el versículo 12, el versículo 27, encontramos allí que David está enfrentado al profeta Natán. Y allí viene el Señor a descubrir el pecado de David. Y Natán le dice a David: a contarle una historia. Le dice David: había dos hombres en una ciudad, y uno era rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre de Jesús. Se encendió el furor y dijo a Natán: Jehová vive, que el que tal hizo es digno de muerte. Amén. Es digno de muerte. Porque el pecado, sin confesarlo, le decía, cauteriza la conciencia. Y la actitud de David era la actitud típica del fariseísmo, porque los fariseos colaban el mosquito y se tragaban el camello. Ustedes saben que eso quiso decir el Señor a los fariseos: ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea, ustedes, aleluya, juzgan cosas pequeñas de las demás personas y cometen cosas más grandes. Se tragan el camello. Y David hizo juicio, hermano, aquel día hizo juicio y sentencia y condenó a aquel hombre de la historia, porque él hizo juicio enseguida. Él dijo, dice la Biblia, que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo este digno de muerte. Hizo juicio y sentenció, pero él se le olvidó, hermano, que él estaba en esa condición. Aleluya. Que él estaba en esa condición. O sea, David predicando misericordia, y él mismo no tuvo misericordia. Porque si hay algo, hermano, que no cala en el corazón del que oye la palabra, es cuando alguien predica y no hace. Cuando alguien predica y no aplica lo que predica. Porque David estaba predicando ese día, predicando misericordia, predicando juicio contra aquel hombre de la historia que le estaba contando Natán. Y él empezó a predicar la misericordia, el juicio. El que tal hizo esto es digno de muerte, debe pagar con condena. Aleluya. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, David enseguida sacó pecho y empezó a predicar: el que tal hizo así debe pagar porque no hizo misericordia, no tuvo misericordia. O sea, buscó aquella actitud del hombre de la historia, pero él estaba haciendo lo contrario. Y lo más triste es encontrar a alguien predicando y no aplicando. Lo más triste es encontrar a alguien predicando y está viviendo lo que está predicando. Predicando del pecado y está en pecado. Bendito el nombre del Señor. Porque el pecado vuelve insensible al hombre y cauteriza la conciencia. Alabado
sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Natán amonesta a David: el que encubre su pecado no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, dice Proverbios capítulo 28, verso 13. Bendito el nombre del Señor, porque Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Pero ese día Natán, aleluya, le declaró, aleluya, que Dios lo había descubierto de una manera sencilla, hermanos. Natán le dice: tú eres aquel hombre, y así has hecho lo malo delante del Señor. Y qué bueno, hermano, porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, a David hay que resaltarle algo. Yo siempre luchaba, cuando empecé la vida cristiana, luchaba con eso de que David era conforme al corazón de Dios. Y yo decía: oiga, si yo encuentro a David haciendo unas cosas terribles, ¿y cómo va a ser un hombre así de eso, que no solamente cayó en adulterio, sino que mandó a matar al esposo de la mujer y lo embriagó, y tantas cosas que encontramos en la historia? Y va a ser conforme al corazón de Dios. Pero el Señor, cuando yo estaba en eso, me hizo ver un paralelo entre David y Saúl. Ambos fueron reyes, pertenecían a la misma nación, ambos pecaron, pero Saúl no se arrepintió, pero David se arrepintió, y eso le agradó al Señor. David se arrepintió, porque el que se arrepiente alcanza misericordia. David se vio descubierto por Dios. Él se encontró allí frente al Señor, que lo había descubierto de su pecado. Aleluya. Y el verso 13 dice: entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. O sea, hizo un reconocimiento. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es que cuando alguno de nosotros, Dios nos guarde a todos, aleluya, caigamos en una situación difícil de pecado, Dios nos guarde a todos, tengamos la conciencia de reconocer delante del Señor, de aceptar, porque el que reconoce alcanza misericordia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué bueno, porque David, cuando se ve ya descubierto, él aquí en el verso 13 dice: a Natán, pequé contra Jehová. Oiga, eso es bonito. ¿Sabe qué es difícil? Cuando ya hay conocimiento que alguien peca y uno va y eso le pasa a uno como pastor. Lo digo de la perspectiva como pastor, porque a uno como pastor le llega información y uno va a tratar con la persona y le dice: mire, me he enterado de esto. Y hay algo que a mí me gusta. Yo no voy a donde una persona hasta que yo no lleve pruebas. Yo no me represento sin prueba a nadie, porque es un supuesto. Le oro a Dios para que me dé las pruebas, porque es que lo que vence al hombre en juicio es la prueba. Entonces yo no me pongo a andar que vea que usted, que esto que usted me dijeron, no, eso me dijeron, no. Yo no voy a enfrentar a alguien y decirle que es que a mí me dijo fulano. Me dijo fulano. No, yo le oro a Dios: Señor, bueno, hay una queja, hay una situación, dame las pruebas. Si este hermano, esta hermana, esta persona es culpable delante de usted, Señor, deme las pruebas, porque yo sin pruebas no me presento delante de él. Amén. No lo confronto sin pruebas. Porque, hermano, llegaron, no, que me dijeron que usted pecó. Ahí lo dice: ¿y quién le dijo? No me dijeron. ¿Y la prueba? No me prueba. Ah, bueno, perdiste. Perdiste. Porque al hombre se vence en juicio con prueba. Amén. Con prueba. Entonces yo le digo al Señor:
dame la prueba. No sé a quién va a usar, no sé quién la tenga por allá en el celular, que venga y me la muestre, la escaneamos, la grabamos el video y voy, ve, aquí está. ¿A dónde la tiro? Amén. Y cuando llego a la prueba ni siquiera voy y le digo, vea, aquí tengo pruebas de usted. Yo no presento pruebas, yo las pruebas las tengo aquí debajo de la manga como un as para defenderme después. Yo no las presento, yo solamente digo, me dijeron esto y esto. No, que yo no soy, que tal, pero por ahí dicen que usted es esto. No, que yo no soy. ¿Está seguro? No estoy seguro que no. Ah, bueno. Amontona más agua para su juicio porque aún está mintiendo una vez más. Porque un pecado trae otro pecado de mentira. Cuando ya yo siento que la persona no va a confesar, ya lo probé por todos lados y no va a confesar, entonces sacos. Ay, sí, pastor, ay, sí. Parece que uno es débil, pastor. Entonces yo digo, si usted es débil, compre vitaminas. Porque la vitamina para la vida espiritual es la palabra de Dios. El que se sienta débil, hermano, metámonos en Dios para recobrar fuerza y no pecar. Y el que se sienta débil físicamente, bueno, yo también le puedo recomendar unas vitaminas muy buenas para la parte humana. Bendito el nombre del Señor. Pero hermano, me ha tocado así que voy. No, hermano, yo cuando nunca. ¿Quién dijo, hermano, Dios me guarde a mí, que yo? Y uno apenas teniendo la prueba aquí, uno dice, oiga, es duro para confesar. Pero está seguro, no seguro, hermano. Entonces le digo, créanme, hermano, y yo con las pruebas aquí abajo, llenas en el bolsillo. Oiga, qué duro para confesar. Pero David cuando se vio confrontado dijo, pequé contra Dios. Pequé contra Dios. ¿Y sabe qué hizo el Señor? El Señor lo perdonó. Porque Dios perdona al que peca. Oiga, esa es la bendición que tenemos. Amén. Y lo digo de esta manera no cuando dice, ay, bueno, como Dios perdona, yo voy peco y pido perdón, pido perdón. No, en una pecada esa puede ir a la muerte y se acabó. Porque muerto el pecador, perdida la esperanza. Hay gente que solamente mira eso. Ah, no, aquí entonces yo peco y me arrepiento. Voy y peco y me arrepiento otra vez. Apenas lo miran hasta ahí, pero en una de esas pecadas viene un carro y hasta ahí llega. Y se lo digo por experiencia, hermano. Había un joven en Chirihuaná que era el mismo soncito. Yo le dije, ten cuidado. No, Dios es bueno, Dios es misericordioso. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia. Yo no estoy blasfemando contra él, ¿qué tal? Él estaba jugando a ser cristiano. Yo le dije, vea, no juegue a ser cristiano. Porque Dios no está jugando a ser Dios. Dios es Dios. Así que deje de andar jugando a ser cristiano. Cuando yo le decía, se le brotaba una sonrisita por aquí así como de burla conmigo. Y yo salía como triste con él porque fue servidor en la iglesia, considerado por nosotros. Y oiga, hermano, un día yo venía de Chirihuaná para la Aurora, venía en una moto cargada con unos aguacates, todavía me acuerdo. Y trató de hacer el quite de un carro para adelantarlo y venía una mula ahí. Y hasta ahí llegó. Él nunca pensó que la muerte le podía alcanzar apartado. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Dios lo perdonó a él. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. ¿Y sabe qué dijo Natán a David? También Jehová ha redimido tu pecado. No morirás. Porque cuando alguien confiesa, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Dios perdona el pecado. ¿Cuántos sabemos que Dios perdona el pecado? Ahora yo le pregunto otra cosa. ¿Cuántos sabemos que aunque Dios perdona el pecado, el hombre tiene que también afrontar las consecuencias? Porque Dios perdona el pecado. Pero hermano, todos los pecados traen consecuencias. Una persona peca y va y le dice al Señor, Señor, perdóname, pequé, es íntegro y me pide perdón. Claro,
Dios lo perdona, pero las consecuencias llegan. Esas no las quita el Señor. ¿Para qué? Para que el hombre se olvide que esa consecuencia que está viviendo fue por haberse descuidado, por haber pecado. Aunque se salve, él tendrá allí que sufrir las consecuencias. Bendito el nombre del Señor. Y en el verso 14 encontramos las consecuencias del pecado de David, porque en el verso 13 el Señor le dice a través del profeta a David: Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Pero usted lee el verso 14 y dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Morirá. O sea, David, el Señor le perdonó los pecados a David, pero le dejó la consecuencia. Dijo: bueno, yo te perdoné, pero ¿sabe una cosa? El hijo que te va a nacer se va a morir. Se va a morir. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y ahí es donde David siente carga por lo que había hecho. Ahí es donde David se humilla delante del Señor. Ahí es donde David, en su relación con Dios, él escribe el Salmo 32 y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice él: mientras yo callé, mientras yo oculté el pecado, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor de sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: ciertamente mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Por esto dará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el Salmo 52, aleluya, el Salmo 51, perdón, ahí encontramos la oración que hizo David, esa oración de arrepentimiento y de súplica, de plegaria, pidiendo la purificación de su vida, de su alma, de su cuerpo. Y le dice al Señor en oración: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero dice el verso 6: que aquí tú amas. Oiga, qué bendición, hermano, no se olvide de este texto. Que aquí tú amas la verdad de lo íntimo. Si hay algo que ama a Dios, es la verdad. Es la verdad. Bendito el nombre del Señor. Y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno cuando alguien en esa intimidad con Dios declara la verdad. Y en esa conversación secreta con Dios, Dios le trae sabiduría al hombre para que no se enrede más, para que sepa el paso a seguir. Y le pide David al Señor algo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya, no me eches delante de ti, no quite de mí tu Santo Espíritu. Y termina allí el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque hermanos, si hay algo que el pecado produce en la vida del ser humano, es perder el gozo. Cuando el cristiano, aleluya, peca contra Dios, pierde el gozo. El gozo que produce la presencia de Dios en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Algunos logran sobreponerse a eso y por encima de tu tristeza y del ocultamiento de su pecado están ahí luchando, buscando la ayuda del Señor, pero sin confesar. Algunos se van del Señor. Algunos, aleluya, esa falta de gozo en sus vidas ya les hace perder el interés por la salvación. Ya todo le parece mal. Ya todo le parece que la iglesia, ya el pastor se está extendiendo en el culto. Ya coge y se va. Ya no le gusta cómo cantan las muchachas. Ya no le gusta cómo predica el hermano. Ya empieza a verle pero a la obra del Señor. Y él dice, no, yo ya estoy aburrido aquí. Y llega un momento y se va. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Porque, hermano, la desobediencia nos separa de Dios. Amén. Pero cuando alguno es obediente a la palabra de Dios y se vuelve a él en arrepentimiento, la obediencia nos une a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que el Señor todo lo puede hacer nuevo. Aleluya. De pronto esa vasija se echó a perder. Perdió el brillo. Se fue al suelo. Tiene fisura. Pero Él, como buen alfarero, puede restaurar cualquier vasija que esté averiada. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso el Señor llevó a Jeremías, aleluya, a la casa del alfarero. Porque la situación, la condición de Israel no era la mejor. Había pecado por todas partes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, levántate, vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Sabe que el Señor nos ha reunido en esta mañana para hacernos oír su palabra. Estamos en la casa del alfarero. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Y dice, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y cuando Jeremías vio aquella escena, aleluya, que el barro se cae de la mano del alfarero, y el alfarero vuelve y la toma, aleluya, y vuelve a hacer de ese barro que cayó allí, de esa vasija que se quebró, que se le hicieron fisuras, volvió a tomarla y echarla sobre el proceso y tirarla ahí sobre la rueda y sacar una vasija nueva, una vasija renovada. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Pero hoy podemos decir, nosotros somos como barro en mano del alfarero. Si alguno siente que en su vida hay fisura, ya no es la misma vasija que cuando empezó la vida cristiana. Y no solamente puede ser por causa del pecado, puede ser por el descuido espiritual, que ya siente que no eres el mismo, que ya siente que hay cosas que ya parecen que en tu vida no funcionan. Pero aquí está el alfarero. Aquí está Él, el que puede hacer nuevas todas las cosas. Yo le invito, hermano, a estar en pie en esta mañana. Aquí está Él, aquí está el alfarero. Aquí está el Señor. Alabado sea el nombre del
Señor. Yo creo que necesitamos todos los días de Él. Necesitamos renovarnos en Él. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Yo creo, hermano, que no necesitamos esperar un retiro. No necesitamos esperar, aleluya, un campamento. No necesitamos un culto especial. No necesitamos un programa de renovación espiritual. Él está aquí en esta mañana. Él puede renovar la vida de alguien en esta mañana. Oh, no sé si hay alguno que siente esa necesidad de Dios en esta mañana. Aquí está el alfarero. Está trabajando sobre la rueda. ¿Dónde está el barro en esta mañana? ¿Dónde está el barro? Si hay alguno que es barro, aleluya, aquí está el alfarero. Yo no sé qué tenga que poner en las manos del alfarero en esta mañana, hermano, pero yo sé que Dios está aquí, dispuesto a hacer nuevas todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Yo invito a alguien que me acompañe en esta mañana, a pedirle al Señor Jesús que Él siga haciendo su obra. El que comenzó la buena obra en vosotros, hermano, la buena obra, porque, hermano, la obra de Dios en nuestra vida no es cualquier obra. La Biblia dice la buena obra. Él la inició en nosotros y la perfeccionará. O sea que en esta mañana aquí está Él para seguir perfeccionándonos en Él. Como le dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Yo creo que somos necesitados de seguir perfeccionando la santidad.